Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto volver a encontrarnos. El Instituto de Políticas Públicas del PDP Santa Fe les da la bienvenida a esta nueva clase de nuestra Escuela de Formación de Dirigentes. Esta es primera edición de esta escuela de formación que tan orgullosos nos tiene a todos, ¿no? Así que bueno, bienvenidos. Un gusto saludarlos en nombre de todo el grupo. No quiero demorar más, quiero darle la palabra enseguida a nuestro orador de hoy, al igual que la clase anterior, Aníbal Torres. Aprovechar para agradecerle también su participación en esta escuela. Así que bueno, Aníbal, te saludamos, te damos la bienvenida y estamos atentos. Bueno, muchísimas gracias Nadia por la presentación y bueno, agradecer al Partido Demócrata Progresista con su Instituto de Políticas Públicas, la Escuela de Formación de Dirigentes, por la gentileza, por la amabilidad en la invitación. Es un gusto para mí compartir con ustedes este segundo encuentro, de este camino que vienen haciendo, bueno, de este segundo encuentro que me toca acompañarlos. Así que bueno, repito, para mí es un gusto y una alegría estar compartiendo con ustedes esta tardecita, noche ya, en horario argentino. Así que bueno, y gracias por conectarse y estar compartiendo este encuentro. Hoy, según el cronograma que se había asignado, pero que nos habían asignado el grupo de profesores, digo, tocaba este segundo encuentro hablar de qué es esto de la administración y la justicia electoral. ¿Qué entiendo yo de que todos ustedes, todos y todas, como miembros activos del partido, seguramente tienen alguna experiencia, sobre todo cuando hay elecciones? Y van a ver que también adelanto que al igual que en el encuentro anterior, voy a dividir esta clase, en dos partes. La primera parte más bien teórica, acá y ahí me va a interesar desarrollar qué es lo que, como le llamamos nosotros, a nivel académico, qué es esto la gobernanza electoral, que básicamente está compuesta por estos dos pilares que yo mencionaba al pasar, y estos temas que me asignaron, administración y justicia electoral, repito que académicamente llamamos gobernanza electoral, ¿qué se entiende por eso? Y en una segunda parte, si nos da el tiempo y si no, lo retomamos en el momento del diálogo, del intercambio con ustedes, una parte más operativa, más práctica, más de dónde están esas instituciones, ¿no? Yo voy a presentar, repito, entonces la parte más bien de modelos teóricos y luego entonces la parte práctica, sobre todo el caso argentino, ¿no? Que entiendo, me parece, si no muy mal, alguien que saludó del exterior, que la mayoría están en distintos lugares de la Argentina, por lo menos de Cava, provincia de Santa Fe y provincia de Buenos Aires. Dicho esto, entonces, comienzo con el tema. Decía, la gobernanza electoral. ¿Qué es esto de la gobernanza electoral? Básicamente, como les mencionaba, el concepto quien introduce este tema a nivel internacional es a partir de las elecciones polémicas, las elecciones controvertidas del año 2000 en los Estados Unidos. Fíjense, no estamos hablando de cualquier caso, sino, por así decirlo, la democracia o la primera democracia a nivel mundial. Me refiero primera, no por primera en términos históricos, sino sí en un ranking, ¿no? Si uno ranqueara, digamos, los regímenes políticos, democráticos en este caso, bueno, por dimensión, por tamaño, bueno, por poderío, etcétera, bueno, la primera democracia, aquellas elecciones fallidas, controvertidas, que terminó en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, me refiero a lo que fue la contienda electoral entre Bush y Al Gore, que repito, terminó en lo que la otra dimensión de la gobernanza electoral, que es la justicia electoral, el contencioso electoral. Y eso que hizo crujir al sistema político, en este caso norteamericano, encendió las alarmas, las alertas de los académicos, y yo les decía, esta elección fue en el año 2000, y en el año 2002 tenemos un texto de unos autores, se llama Mozaffar y Scheller. En todo caso, bueno, esta bibliografía que voy a mencionar está a disposición de ustedes, no tengo problemas con compartirles estos artículos, de Mozaffar y Scheller, que son los que, a la luz de esa experiencia traumática, podemos decir, teorizan sobre este tema de la gobernanza electoral. Eso, repito, año 2002, a partir de esa elección polémica. ¿Por qué? ¿Por qué remarco esto de polémica? Porque como estos mismos autores dicen, los temas de administración y justicia electoral, ¿cuándo son noticias? Y esto lo saben ustedes mejor que yo. Son noticias cuando todo va bien, cuando termina una elección y la ciudadanía se va a su casa sabiendo quién ganó y quién perdió. No,
estos temas son noticias cuando hay alguna falla, como dice uno de estos dos autores, que es Schedler, Andreas Schedler, dice cuando hay inconsistencias contaminantes. Él lo dice en otro artículo para el caso de México, de 6 años después, donde el actual presidente mexicano impugnó los resultados electorales de una elección de 2006. Entonces, bueno, la gobernanza electoral, repito, es noticia cuando las cosas fallan, cuando salen mal, no cuando muchas veces, ¿no? Y sobre todo en este caso en Argentina, podemos decir, de la recuperación de la democracia para aquí, que es el tema de mi tesis de maestría, el tema de la tesis doctoral, no he encontrado, ciertamente, más allá de algunos casos puntuales, pero que estas inconsistencias contaminantes hayan sido de gran envergadura. Entonces, digo eso, repito, contexto año 2000, 2002 aparece este artículo. En Argentina, quien introduce este tema de la gobernanza electoral es el doctor Marcelo Escolar, un académico de origen, de su formación de origen es la geografía, pero geografía política, y tiene una fuerte presencia en la comunidad politológica argentina e internacional, que fue además mi director en estas dos tesis que les contaba, la de maestría y la de doctorado. Y lo señalo porque él fue, junto con el equipo del entonces director nacional electoral, Alejandro Tulio, quien introduce en Argentina el tema, este abordaje de la gobernanza electoral. Y dicho esto, esta parte de breve recorrido conceptual de este concepto, ahora sí paso a definir qué es la gobernanza electoral. Escolar, en un texto que para mí es clave, más allá que ya tiene unos años, pero sigue siendo muy rico, al punto que, como les decía, a mí me inspiró escribir 2 tesis al respecto. Él define la gobernanza electoral de la siguiente manera. Es la producción de las reglas del juego político democrático, es la aplicación de esas reglas del juego político democrático y, como el caso que yo les mencionaba al comienzo, es la resolución de los conflictos que pudiesen surgir luego de la sanción y la implementación de esas reglas del juego político democrático. Como ven, abarca lo que están acostumbrados o han tenido alguna participación en los comicios, en actos electorales, abarca entonces esta definición, repito, producción de las reglas del juego, aplicación de esas reglas y resolución de las controversias que surgen como producto de la aplicación de esas reglas. Como ven, entonces abarca, si uno mira una línea temporal, abarca todo lo que tiene que ver con los procesos ex ante de las elecciones, durante las elecciones y ex post a las elecciones. Y por eso entonces yo decía al comienzo que nos gusta hablar, no que nos gusta por una cuestión casi caprichosa, sino académicamente de gobernanza electoral. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, lo que se intenta decir es que hay que ir hacia un gobierno de los procesos electorales. Y cuando uno dice gobierno, le está dando una fuerte impronta política, pero en el mejor de los sentidos. Es decir, que hay porque ya después lo voy a explicar por qué. Cuando uno dice gobernanza electoral, digo, repito, gobierno de los procesos electorales, que es algo complejo, repito, ustedes como partido lo saben mucho mejor que yo, donde se dan relaciones de cooperación, pero también relaciones de conflicto, y acá esto me refiero, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con la fiscalización partidaria, repito, ustedes lo saben mucho mejor que yo, a qué me refiero, donde son procesos masivos, donde hay información asimétrica, porque a veces, cuando digo esto me refiero a que las autoridades de mesa a veces tienen menos información que los fiscales partidarios, y donde rige la ley de los grandes números, rige la ley de los grandes números, en el sentido de que todo lo que uno escucha como posible denuncia de fraude o denuncia concreta de fraude, que puede ser en una mesa, o si ustedes quieren, en un establecimiento local de votación, una escuela, a favor del partido A, es contrarrestado en otro, a lo mejor quizás 100 kilómetros de distancia, en favor del partido Z. Entonces, cuando uno habla de gobernanza electoral, tiene que tener en cuenta todas estas dimensiones. Repito, sus 2 pilares principales son la administración de los procesos electorales y todo lo que tiene que ver con el contencioso electoral, o como dice el profesor mexicano Jesús Orozco Enríquez, el contencioso electoral. Justicia electoral o contencioso electoral los toma Orozco Enríquez como sinónimos. Por cierto, un autor muy interesante, que es una autoridad interamericana del tema de justicia electoral, y ha sido inclusive también magistrado integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que un experto en temas de justicia electoral, digo, Orozco Enríquez.
Entonces, cuando uno habla, digo, y no estos son los dos pilares, repito, administración y justicia electoral. Y luego entonces están estas dimensiones, todo lo que tiene que ver con la administración de los procesos electorales, la certificación de los resultados, la fiscalización que los involucra no solamente a ustedes como partidos políticos, sino también a la propia ciudadanía que es convocada, al menos como sabemos en Argentina, para integrar, para hacerse cargo de las mesas de votación. Es decir, hay un sinnúmero de actores, además, por supuesto, que está, por ejemplo, en discusión con el tema de boleta única sí o no, el Estado, ¿no? El Estado con sus instituciones. Ya eso por la segunda parte me interesa desarrollar un poco cómo se da esto en la Argentina. Encima en un sistema como el nuestro, donde es un esquema que ya le voy a explicar por qué, llamamos de gobernanza electoral multinivel, ¿no? Cuando digo multinivel me refiero a gobernanza electoral en un sistema federal como la Argentina. Entonces, también admite un esquema, no solamente un reparto de atribuciones electorales a nivel horizontal entre órganos nacionales, sino que también las unidades subnacionales tienen atribuciones electorales, como lo pueden constatar y lo saben personas que hay acá conectadas en diferentes partes del país. Me voy a referir al organismo electoral de la provincia de Santa Fe, el organismo electoral de la provincia de Buenos Aires, y los organismos electorales que se están poniendo en marcha en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a partir de la sanción del Código Electoral. Entonces, digo, como ven, entonces, por eso, cuando digo reivindicamos el concepto de gobernanza electoral, y esto tiene acá más allá, y pido perdón, digo, entiendo que hay algunos que son juristas, pero era un tema que históricamente en la Argentina era un tema abordado con un enfoque eminentemente jurídico, con lo bueno que eso tiene y con lo malo que eso tiene en cuanto a los defectos profesionales y a las potencialidades profesionales. A esto me refiero, con los pros y los contras. Y ciertamente lo que había escrito sobre lo que llamamos académicamente gobernanza electoral en Argentina era más bien por juristas que además eran integrantes de los organismos de gobernanza electoral, eran miembros de la Cámara Nacional Electoral o ex miembros o miembros activos de la Dirección Nacional Electoral, y escribían sobre estas cuestiones enfoques meramente descriptivos, y solamente a un nivel nacional, yo diría. Faltaba y falta aún todavía, más allá de lo que las modestas contribuciones que hemos hecho algunos, de indagar de cómo se compone, cómo son estos mecanismos de gobernanza electoral, esta distribución de competencias institucionales de gobernanza electoral y el juego político democrático que se da en torno a sí, digo, en el nivel no solamente nacional, sino también el subnacional. ¿Por qué? Por un país que al menos formalmente, como al menos digo, más allá de la interpretación que cada uno puede hacer, digo que al menos desde la Constitución, ¿no? Sabemos que tiene adscripto al sistema federal. Entonces, y esto habla de un reparto dual de la soberanía, como también dicen algunos autores. Entonces, digo, en un esquema como el nuestro, de gobernanza electoral multinivel, es importante tener, como ven, el abordaje es más complejo aún, y por eso, cuando hablamos de conceptos de ciencia política, conceptos clave de ciencia política como Estado, partidos políticos, que ya le hemos dedicado el encuentro anterior, etcétera, representación política, un concepto que también es más reciente es este tema de gobernanza, ¿no? Yo le digo gobernanza electoral, repito, entonces, producción de reglas del juego, aplicación de esas reglas, resolución de los conflictos de esas reglas. Esa es la definición que da Escolar en el 2010. Pero cuando decimos gobernanza solo, según un estudio de los conceptos básicos de ciencia política, menos ya del siglo XXI, el concepto de gobernanza tiene que ver con esto que yo le venía diciendo, esto de que el Estado organiza las elecciones, prepara, fíjense, acá incluye todos los procesos de inscripción de candidaturas, preparación de los padrones, por cierto, una distinción entre registro y padrón electoral. El registro es lo que se va cargando periódicamente, ¿no? Con las altas y bajas de las personas que cumplen cierta edad y quienes fallecen. El padrón es la foto, es el recorte que se hace de ese registro para cada elección en particular. Bueno, todas esas actividades, financiamiento de los partidos políticos, etc. Y después toda la parte contenciosa a la cual ya hice referencia. Bueno, para todo eso, que lo hace el Estado, hablar de gobernanza en el siglo XXI quiere decir que el Estado requiere también de la colaboración activa de la sociedad civil. Y ahí entonces donde aparecen, obviamente, y esto también Argentina, no digo pionera, pero sí lo tiene muy, muy aceitado casi desde los orígenes de su historia institucional,
la colaboración de los partidos políticos. Cuando digo colaboración me refiero a lo que ya he mencionado, ustedes y esto saben muchísimo, de esto seguramente saben muchísimo, todo lo que es el sistema de fiscalización partidaria que en la Argentina data de la reforma electoral de Domingo Faustino Sarmiento en 1873. Si hay historiadores que se han abocado a la historia del voto en la Argentina o del sufragio en la Argentina, y aquella reforma sarmientina fue muy importante porque, por ejemplo, es la primera normativa donde se le da un reconocimiento a esto que para mí, y insisto con esto, no porque acá estoy hablando por un partido político, sino porque efectivamente tiene una gran relevancia, las atribuciones, el reconocimiento de las atribuciones de coadministración de los procesos electorales que tienen los partidos políticos. Además, por supuesto, la ciudadanía, como ya dije, que son millones de ciudadanos convocados para, o partícipes, no solamente quienes sufragan, sino también quienes también coadministran el proceso electoral. Como ven, entonces, entonces digo, hablamos de gobernanza por esta idea de complejidad. Gobernanza alude a una complejidad que de un proceso que, fíjense, ustedes saben, por ejemplo, hacer una autopista, hacer una ruta, construir un puente, frenar el ecocidio que hay frente a la isla de Rosario, etcétera, son políticas públicas que llevan un tiempo, ¿no? Hay que formularlas, hay que implementarlas y luego hay que evaluarlas. De eso ya le va a estar hablando, si va todo bien, el profesor, el doctor Diogantus más adelante. Bueno, esas tres etapas básicas de las políticas públicas, formulación, implementación y evaluación, fíjense que en los procesos electorales son procesos críticos en sí mismos. ¿Por qué? Porque tiene que salir todo bien cuando, no como uno cuando hace un puente que puede tardar 2 o 3 años, una autopista, la autopista Santa Fe-Córdoba, que tardó, si no recuerdo mal, como 10 años, sino que esa política pública, y Escolar decía, le llama políticas públicas electorales o políticas públicas de gobernanza electoral, se mide su calidad el día de la elección. Esto que yo decía antes, si la ciudadanía se va a dormir sabiendo quién ganó y quién perdió. Y si eso no está claro, esa política pública entra en crisis, ¿no? O sea, su evaluación, cuando hay evaluaciones que se hablan de la calidad, que tiene que ver con la calidad de los procesos administrativos, concretamente de que se hizo esa elección, y después de la legitimidad, que tiene que ver qué dicen los actores, sobre todo los actores políticos partidarios, cómo juzgan, cómo evalúan esa elección, que son básicamente los temas que tienen en cuenta las observaciones, las misiones de observación electoral, calidad y legitimidad, a veces concentrándose más en una que en otra. Entonces, repito, ¿por qué hablar de gobernanza? Digo, porque da esta idea de que es gestionar, administrar, realizar un proceso electoral. Es algo tan complejo, repito, millones de ciudadanos movilizados. Hay un autor que dice, cuando un país no estando en guerra, es decir, en procesos de paz, no hay otra política pública más masiva que las elecciones, que organizar un acto electoral, que organizar los comicios, y que encima salga bien, como le decía recién, que no ocurra como fue el caso de Bush versus Gore en 2000 en Estados Unidos, o el de 2006 de Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, o fíjense Estados Unidos 20 años después, en plena pandemia, que eso puso también, hizo crujir toda la literatura, inclusive sobre gobernanza electoral, porque cómo realizar elecciones no solamente justas, libres y transparentes, sino sanitariamente sustentables en un contexto de pandemia. Entonces, en este contexto, por eso repito y enfatizo y remarco y reitero el concepto de gobernanza. Hagamos la idea de la complejidad que insume gobernar las elecciones. Y ni hablar de que también moviliza desde luego, cuando decimos el Estado, no solamente organismos como en Argentina, Cámara Nacional Electoral, Dirección Nacional Electoral, que es su organismo auxiliar, sino también, por ejemplo, todo lo que es el Comando General Electoral, que son desde ya la elección de 1946, que moviliza a las Fuerzas Armadas del Estado para todo lo que es el tema de despliegue y repliegue de los llamados útiles electorales. Entonces, como menciono todas estas cosas, ni hablar cuando después de los 90 se habilita el voto de los argentinos residentes en el exterior. Bueno, como ven, ahí interviene Cancillería, por ejemplo. Entonces, bueno, todos estos actores, no solamente el Estado, sino de la sociedad civil, tiene que estar, digamos, en una convergencia. ¿Para qué? Para que estas políticas públicas de gobernanza electoral sean exitosas, que no ocurran como en esos casos que le mencioné.
Dicho esto, y para después luego decir algunas cositas más de la parte de modelos institucionales que vemos, ¿cuáles son qué es lo central y qué es lo marginal en temas de gobernanza electoral? Bueno, esto mismo escolar, en ese texto que les mencionaba, reitero que para mí parece que es clave y no ha sido superado, porque inclusive hay una visión, digamos, latinoamericana de esta temática. Escolar dice que lo que es periférico, lo que es, si usted quiere, accesorio en temas de gobernanza electoral, o si queremos decir de gobierno de los comicios, gobierno de los procesos electorales, es lo que en realidad en la opinión pública se le da centralidad, cuando en realidad los actores, como ustedes, saben que no es así. Y cuando digo esto me refiero a que lo periférico es los problemas, los tres tipos de problemas que las políticas públicas de gobernanza electoral tienden a mitigar. Uno de ellos es involuntario, los llamados errores sistémicos, los famosos telegramas mal cargados por los data entry, que involuntariamente a veces ocurren esos errores, no solamente aquí, sino en otra parte del mundo. Eso es involuntario, por esos errores sistemáticos. Pero después hay otros dos problemas en los cuales interviene la voluntad humana. Uno es la manipulación política y otro, ya lisa y llanamente, lo más conocido por todos, el fraude electoral. Manipulación política, cuando los actores, sobre todo los que son, por ejemplo, oficialismos en distintos momentos, y esto acá abundan los casos que uno podría dar de la recuperación de la democracia en adelante, y antes también juegan, por ejemplo, a nivel nacional o subnacional con los calendarios electorales. No está alterando el resultado, pero está jugando, como dicen Oliveros y Sherlis, otros autores, una jugada estratégica de las reglas electorales, las tienden a su favor, o como dice el informe del CIPEC, inclinar la cancha, ¿no? Esto es un lenguaje que todos y todas entienden seguramente. Inclinar la cancha a favor de quien organiza o quien coadministra, como es en Argentina, hablando correctamente, quien coadministra el proceso electoral o coorganiza. Y después el otro, bueno, que decía lisa y llanamente, el fraude electoral, ¿no? O sea, alterar directamente el resultado electoral. Esto tocó madera, pero afortunadamente en Argentina, al menos hablo a nivel nacional, repito, a cada uno de ustedes con gran experiencia política, partidaria, habrá escuchado versiones, denuncias de aquí, de allá, le habrá tocado seguramente, habrá hasta denunciar, ¿no? Seguramente alguna irregularidad, pero es lo que a nivel internacional, ¿no? Con estos casos que yo les mencionaba, es cuando quien perdió termina siendo ganador y a la inversa, ¿no? Quien en realidad ganó termina perdiendo, que es lo que había pasado en los Estados Unidos, sobre todo en aquella elección que les mencionaba, lo de 2000, el año 2000. Entonces, repito, pero esos son los aspectos periféricos, son los aspectos marginales, son los tres problemas, repito, errores sistémicos, manipulación y fraude que se tienden a mitigar con las políticas públicas de gobernanza electoral. ¿Y en qué consisten esas políticas públicas de gobernanza electoral? Y ahora paso a la dimensión central, a lo que tiene centralidad en la administración, en la justicia electoral, que es lo menos obvio para el común de la ciudadanía, pero que sí es obvio para las élites partidarias, que son los diseños institucionales. Los diseños institucionales. Acá entran ustedes y todos los partidos políticos que han tenido, yo recuerdo en alguna de, no me acuerdo si en la tesis de maestría, pero o la doctoral, que citaba, por ejemplo, cuando se discutía una reforma electoral en el Congreso argentino, algunas de las intervenciones de don Rafael Martínez Raimonda, por ejemplo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La centralidad la tienen los diseños institucionales. ¿Y qué quiero decir por esto? Justamente todo lo que tiene que ver con los organismos que se encargan de la administración electoral y de la justicia electoral. Y hay veces, como ocurrió en Argentina, por ejemplo, la reforma, así con mayúscula, en este tema, más allá del tema del espacio y demás, pero fue lo que pasó, digamos, pasará a la historia como la ley de las PASO, que en este tema que me interesa a mí, de la administración y la justicia electoral, que es lo que estoy compartiendo, hizo cambios sustanciales en el modelo de gobernanza electoral en Argentina, sin quebrar su matriz histórica, pero hizo unas innovaciones, el tema de reparto de atribuciones, y basta ver los diarios de sesiones de esa reforma que se hizo en el año 2009, para ver cómo los partidos decían, no, hay que darle más atribución a la Cámara Electoral, y los partidos de oposición, y el oficialismo, sí, pero el Poder Ejecutivo tiene que seguir teniendo, como históricamente, como hace más de 100 años, tiene que seguir teniendo atribuciones específicas. Entonces, lo central, hablé antes de lo periférico, ahora hablo de lo central, ¿qué es? El diseño institucional. ¿Y quién hace el diseño institucional? Lo dije al pasar, lo hacen las élites partidarias. O sea, quienes están, sean en el Ejecutivo
o en el legislativo, esto opera, pensemos en un país como el nuestro, repito, de esquema de gobernanza electoral multinivel, opera tanto en el nivel nacional como en el nivel subnacional, y hasta en las ciudades, en distritos que tienen ciudades que son autónomas, también opera hasta a nivel municipal, ¿no? Por ejemplo, en Córdoba, que hay ciudades como la ciudad de Córdoba, tiene autonomía municipal, su carta orgánica, etc. Entonces, hasta digo, encontramos un tercer nivel de organismo de gobernanza electoral, digo, en ese tipo de municipios. Entonces, digo, ¿quiénes son los que hacen esas instituciones? Son los partidos políticos. ¿Quiénes las reforman? Los partidos políticos. Y acá está algo, otro aspecto que Escolar llama, y por eso esta centralidad que este es el aspecto central de la gobernanza electoral, porque se da una relación con la política partidaria, con el sistema de partidos, que algo ya le habrá hablado el profesor, el doctor Gastomuti, y algo solamente retomará la profesora Lourdes Lodi. Son los mismos que fueron elegidos por esas instituciones que organizaron esos procesos electorales, son los mismos que hacen las reformas que moldean esos diseños institucionales. Escolar dice, a eso le llama que hay una endogeneidad estructural de la gobernanza electoral, ¿respecto a qué? Respecto al sistema partidario. Es decir, repito, los mismos que son elegidos, esas instituciones que fueron hechas por por ciertas élites partidarias en algún momento, y a través de las cuales llegan al poder ciertos dirigentes, son los que le va a tocar reformar o pueden impulsar, el caso veremos si serán, lo lograrán con éxito o no, los que impulsarán o tienden a impulsar reformas en esas reglas del juego, como yo le mencionaba al principio. Por eso entonces, repito, no es lo que más aparezca, a menos en los medios, la opinión pública generalmente, como decía al comienzo de mi intervención, tiende a poner el foco justamente, uy, una denuncia de fraude acá, uy, una denuncia de fraude en tal escuela, uy, el robo de tal boleta por aquí, por allá, bueno, etcétera. Pero no se mira lo que en realidad es lo importante, es el diseño institucional. Y cuando digo esto, me estoy refiriendo concretamente, es quién designa a las autoridades electorales. A esto me estoy refiriendo concretamente. ¿Y quién lo designan? Lo designan las élites partidarias. Esto es acá, es de Estados Unidos, y en esto Argentina copia mucho el modelo, no solamente norteamericano, sino el modelo europeo, donde a nadie se le ocurriría pensar que el Ministerio del Interior en países como Francia o Alemania organiza las elecciones, y a nadie se le ocurre pensar que meten la mano en la lata, por así decirlo, con los resultados electorales, ¿no? Que también tiene que ver con otro tema que es la cultura política, ¿no? Entonces, en ese contexto, por eso, cuando decimos que lo central en realidad está en los diseños institucionales, más aún, como decía Scheller, las instituciones no caminan solas, las instituciones las hacen las personas. Entonces hay que ver quiénes son designados en esos lugares, como yo les mencionaba, en Argentina concretamente la Cámara Nacional Electoral, que después de muchos años volvió a tener otra vez su composición de 3 miembros, que es el órgano de segunda instancia del fuero electoral, y también la Dirección Nacional Electoral, y también, que es lo que menos también aparece inclusive en estudios académicos, el rol que el Congreso Nacional y que las legislaturas provinciales siguen teniendo en materia de gobernanza electoral. Cuando digo esto, ¿por qué? Porque cuando un presidente jura ante la Asamblea Legislativa, y las constituciones de muchas provincias, replicando lo que dice la Constitución Nacional, dice que las cámaras, para incorporarse a uno de esos órganos colegiados, tienen que aceptar sus pares o pueden expulsarlo, como ha pasado el caso Patti, el caso Bussi, que solamente han escuchado mencionar. Entonces también hasta el Congreso o las legislaturas, pues son jueces, algunos dicen jueces exclusivos, los títulos de sus miembros, tienen atribuciones, en este caso de contencioso electoral, tienen atribuciones en materia, hablando más en general, de gobernanza electoral. Entonces a esto me refiero, a cuando uno escucha estas cuestiones, no quedarse, repito, recuerden que esto está regido por la ley de los grandes números, y acá pongo un ejemplo, ya llegamos a Argentina, está a punto, o si ya no lo hizo, de duplicar, no recuerdo bien la cifra exacta de lo que fue el padrón de la última elección nacional, me refiero a la de 2019, pero para que usted tenga una idea, entre 2019 y la primera elección de esta etapa democrática de 1983, Argentina prácticamente duplicó el padrón de electores, o sea, ciudadanos habilitados para emitir el sufragio. Dar respuesta a eso, a un país que tiene cada vez más habitantes, al menos más electores, que votan los argentinos que residen en el exterior, todo eso demanda una logística, hay que movilizar. Yo decía,
a las Fuerzas Armadas, convocar a la ciudadanía que va a ser autoridad de mesa, ustedes como partidos políticos auxiliando en la fiscalización que se les reconoce, como yo les mencionaba, de la reforma Sarmiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el financiamiento de la política, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Por eso, repito, son procesos masivos, complejos, y por eso, reitero, hablamos de gobernanza electoral. Y yo hacía esta distinción entre lo periférico, esos tres problemas que estas políticas públicas tienden a mitigar, y lo central, que es el diseño institucional. Y Escolar dice que las élites partidarias priorizan o han priorizado, obviamente esto yo voy a mencionar casos, digamos, como diría Weber, modelos o tipos ideales, modelos puros, pero en realidad sabemos se dan una mixtura, se dan una mezcla, depende la historia política e institucional de cada país o de cada unidad subnacional. Él menciona tres. Él dice que las élites partidarias en algunos momentos o en algunos contextos han decidido darle las atribuciones para organizar los procesos electorales y resolver las controversias al Poder Judicial u organismos que están dentro del Poder Judicial, y eso le llama delegación judicial. En otros casos se han, como por ejemplo, y ahí entramos nosotros en parte, por lo que me gustaría desarrollar en los últimos minutos que me quedan. En otros contextos, las élites partidarias han decidido bajo el supuesto de que la burocracia tiene una neutralidad política, han decidido crear instituciones u organismos que son eminentemente burocráticos y protocolizan todos los procesos que tienen que ver con organizar una elección y gestionarla. Y ahí está, por ejemplo, el caso paradigmático a nivel mundial, lo que se llamaba el IFE, el Instituto Federal Electoral, y que a partir de la reforma del año 2014 en México pasó a llamarse el INE, Instituto Nacional Electoral, que encima de organismo nacional pasó a absorber algunas atribuciones que tenían las unidades subnacionales de la Federación Mexicana. Y después hay otros países, hay otros contextos, como algunos que yo les mencioné, inclusive europeos, pero también era común en Centroamérica hasta cierta época, los propios partidos, perdón, y ese modelo que el segundo se llama delegación administrativa o delegación burocrática, ¿no? Dije delegación judicial, delegación administrativa burocrática, y hay un tercero, o sea que era muy común, sobre todo en Centroamérica, que es donde los propios partidos o las propias élites partidarias dicen nos repartimos los cargos entre nosotros, nos ponemos nosotros a gestionar las elecciones y a resolver los conflictos, y eso él le llama contrapesos políticos, ¿no? Inclusive él decía que cuando se dan un conflicto en la organización de alguna elección en alguno de esos países, bueno, eso se termina resolviendo por las relaciones de fuerza que había en ese contexto. Previo a estos modelos, repito, ideales, puros, que en la realidad se dan mezclados, como en nuestro caso, repito, el modelo de delegación judicial, el modelo de delegación burocrático o administrativa, y el modelo de contrapesos políticos. Como ven ya los términos, en los dos modelos primero hablan de delegación, de que las élites partidarias delegan, se sacan esas atribuciones de sí y las delegan en algún órgano del Estado, sea de la burocracia o sea de otra burocracia particular, que es la burocracia judicial. Y el otro que es los partidos reservándose las atribuciones como el modelo de contrapesos políticos. Y pero esta historia que le estoy contando, o estos modelos, tiene una historia, no está en el aire. Esto es como consecuencia de que en realidad la gobernanza electoral, como Argentina, y ahí viene lo que también vinculo con la parte ya más práctica, tiene a mi modo de ver, eso es lo que yo digo en estos dos trabajos, estas dos investigaciones que les contaba y que pongo a disposición de ustedes si a alguien interesa, no diría resabio en el sentido peyorativo, pero es un caso, y tampoco marca registrada porque no somos los únicos, pero es algo que nos acompaña desde hace muchísimo tiempo, desde la primera ley electoral que ya data de los años 50 del siglo XIX, a menos ley a nivel nacional, me refiero, que es las atribuciones del Poder Ejecutivo en las elecciones y el Poder Legislativo controlando lo que hace el Ejecutivo. Eso, un autor norteamericano que yo tuve la suerte de tenerlo como profesor en Buenos Aires, en la maestría de la UNSAM, se llama Fabrice Lehoucq. Fabrice Lehoucq eso le llama el modelo clásico de la gobernanza electoral, o la teoría clásica de la gobernanza electoral. Él dice, eso obedece a un modelo, sobre todo del siglo XIX, principio del siglo XX, donde los partidos políticos, ese tema que desarrollamos en el encuentro anterior, no estaban todavía tan desarrollados o institucionalizados, y se suponía o se sustentaba en el principio de que quienes estaban en el Poder Ejecutivo no eran los mismos que estaban en el Poder Legislativo, no era al menos el mismo signo político.
Entonces, por eso, el Poder Ejecutivo organizaba, gestionaba, el Poder Legislativo controlaba. Eso dice Leuc, el profesor Leuc dice, ese es el modelo clásico de la gobernanza electoral. Como reacción a eso, cuando cuando empiezan a surgir esos partidos, ¿se acuerdan que yo le hablaba? Ya no tanto el modelo de partido de notables o de comité, sino sobre todo el modelo de partido de masas, por ejemplo, la socialdemocracia alemana o el Partido Laborista inglés, etcétera. Eso empieza a crujir, porque aquel que llega al gobierno también llega, o sea, llega al ejecutivo, llega también, podía tener también el control del parlamento. Y eso, como se llama en ciencia política, son situaciones de gobierno unificado. Y situaciones de gobierno unificado, sea a nivel nacional, sea a nivel subnacional, ponen en crisis esto lo que este autor Leuc llamaba la teoría clásica o el modelo clásico de la gobernanza electoral. Porque ya, ¿quién controla? Ya, aquella pregunta fundante del pensamiento político de Platón, ¿quién custodia a los custodios? Sería esa. O sea, si el Ejecutivo organizaba y el Parlamento estaba para controlar, si ya un mismo partido político o una misma coalición es oficialismo y controla el Parlamento, ¿quién los controla? ¿No? Entonces ahí aparece, las élites partidarias replantean esto y ahí aparecen esos tres modelos que yo les mencionaba. Delegan en la justicia, puede ser un camino, delegar en un organismo burocrático, administrativo, puede ser otro camino, retener atribuciones, pero en los partidos políticos, puede ser otro camino, o una mezcla de por lo menos dos de esas. Repito, esto se da tanto a nivel nacional, o lo podemos encontrar también a nivel subnacional. ¿Qué ha ocurrido en la Argentina? Y acá yo voy entrando en la parte final y después quiero escucharlos a ustedes, el momento para el diálogo. Yo lo que sostengo es que en la Argentina, por el modelo que tiene, repito, no digo resabio en sentido peyorativo, pero sí heredó, mantiene todavía vigente ese modelo clásico de gobernanza electoral en una institución fundamental, que bueno, yo ya mencioné, y ustedes seguramente o le ha tocado interactuar como partido, o han escuchado, o han visto cuando llegan todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la transmisión de los resultados electorales, que otro tema, otra actividad, otra de las fases, una fase importantísima de los procesos electorales, me refiero a la Dirección Nacional Electoral. La Dirección Nacional Electoral, la DINE, sostengo, es que integra ese organismo del Ministerio del Interior, del Poder Ejecutivo, que estuvo ahí durante más de 100 años, excepto en el último tramo de la presidencia de la segunda presidencia de Cristina Kirchner, cuando pasó al Ministerio de Justicia, porque supuestamente aquel ministerio, el ministro del Interior, iba a ser candidato, y eso después no fue así, y el gobierno de Cambiemos volvió a la senda histórica, a esa repartición, y la reintrodujo al Ministerio del Interior. Bueno, como ven, ahí es donde yo sostengo que Argentina, con ese organismo, que organiza, que auxilia, como dice la legislación, que auxilia a la Cámara Nacional Electoral para la administración de los procesos electorales, y que encima algunas provincias tienen una suerte de DINES provinciales, como el caso de Santiago del Estero, por ejemplo, pero no es el único, también nuestra provincia de Santa Fe tiene algo parecido, después si quieren lo podemos profundizar. Entonces, digo, por ese tipo de competencias que todavía retienen los ejecutivos, o el Ejecutivo Nacional y algunos ejecutivos provinciales, yo digo que Argentina tiene un modelo de gobernanza electoral multinivel mixto o híbrido. ¿Por qué? Porque combina elementos del modelo clásico, esto que decía, el Ejecutivo sigue coorganizando los procesos electorales, con una combinación con delegación judicial. ¿Por qué? Porque ya desde la reforma sáenz-peñista de 1911-1912, y eso se fue profundizando con largo de las décadas, se le atribuyó a la justicia federal, después cuando en el año 60 se conforma el fuero electoral, su primera y segunda instancia, la atribución es ya no solamente contenciosa en lo electoral, sino también, como va a ser sobre todo a partir de la reforma del 2006 de financiamiento de la política, o del financiamiento partidario, atribuciones reglamentarias, atribuciones administrativas. Entonces, por este esquema que digo al pasar, digo Argentina, a mi modo de ver, esto no está dicho en ningún lado, y es lo que yo propongo con estas dos tesis. Argentina tiene un modelo de gobernanza electoral multinivel, organismos nacionales, organismos subnacionales, provinciales y algunos hasta municipales, y encima tiene un modelo que combina elementos del esquema clásico con elementos de uno de esos tipos de delegación que yo les mencioné, que es concretamente la delegación judicial.
Esto en todo caso lo podemos ampliar después, desarrollar en el momento del intercambio. En el caso de Santa Fe, lo digo y con esto voy terminando, en Santa Fe tenemos un tribunal electoral que acá se da también esta dualidad que yo menciono, porque el secretario electoral lo nombra el Poder Ejecutivo Provincial, el recuento de votos lo hace el Poder Ejecutivo Provincial, pero el Tribunal Electoral de la provincia tiene una composición de magistrados del Poder Judicial de la provincia. Si uno se traslada a la provincia de Buenos Aires, tiene una junta electoral que está, al menos formalmente, inscripta, o mejor dicho, circunscripta, adentro del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Pero el Ministerio del Interior de esa provincia siempre ha tenido intervenciones como una suerte de DINE a escala provincial. Y si uno mira Cava, que entiendo que hay también gente de Cava o del Gran Buenos Aires, después de la sanción del Código Electoral, advierte esta situación y crea dos instituciones que todavía no han entrado a jugar. Podemos decir que separa las funciones de estas básicas que yo dije al principio, la función administrativa, y crea un instituto de gestión electoral y deja en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires las atribuciones del contencioso electoral. Ahí tienen esquemas distintos propios. En Argentina coexisten 24 modelos distintos de gobernanza electoral que a su vez coexisten con el nivel subnacional que tiene esta característica híbrida o mixta que yo le mencionaba. Elementos del modelo clásico de gobernanza electoral, por lo que le decía, con esa DINE que hace más de 100 años que está ahí dentro del Ministerio del Interior, y con ese foro electoral, con esa delegación judicial que en cierto momento hicieron las élites partidarias y que en la reforma de las PASO, como yo le mencionaba, de 2009, se acrecentaron, no solamente las atribuciones de la Cámara Nacional Electoral, sino también reforzando este modelo híbrido, sino también para la Dirección Nacional Electoral, que de hecho pasó a ser el órgano electoral del Poder Ejecutivo. Yo acá dejo, les agradezco mucho por vuestra paciencia, vuestra atención, el respeto, y bueno, quedo disponible para el diálogo, para las preguntas y el intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Aníbal. Bueno, la verdad que es un tema en lo personal que uno no maneja al detalle, pero qué importante es tener todo este contexto, ¿no? De cómo funciona, cómo es la legislación a nivel nacional y provincial, que tan bien has resumido y de una manera tan elocuaz nos has transmitido. Así que, bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, escribirla en el chat o tomar la palabra, comentar algo. Ahí me gustaría hacer alguna reflexión. ¿Cómo estás, Aníbal? Muchas gracias por estar. Hola, Matías, un gusto saludarte. No, gracias a usted. Estoy en un lugar un poco incómodo y por eso no abro la cámara. Pero me merecía esta reflexión, ¿no? De como ciudadano común que soy, todos estos sistemas, si yo los empiezo a pensar en la historia, digo, desde la democracia, digo, desde que uno tiene conocimiento del 83 en adelante, de alguna manera han funcionado, lo digo como afirmación y como pregunta al mismo tiempo, porque podemos decir que no ha habido o no han existido procesos fraudulentos, digo, ¿no? O sea, esta gobernanza, estos sistemas electorales, esto que muchas veces vos decías, bueno, que el mismo Poder Ejecutivo es el que nombra a las autoridades que terminan de alguna manera controlando, aunque también están los tribunales electorales que los componen los jueces, de alguna manera ha funcionado. A mí, porque sabemos que ha ganado uno u otro partido, por ahí me viene a la mente que tampoco no lo sé muy bien, sino como un apunte periodístico, digo, cuando pasó, que no me acuerdo el año también, en La Matanza, cuando una de las postulantes era Pinky, la locutora, y que decían que ella había ganado y que hubo fraude. Pero si no, y es un tema puntual y no sé si fue así, digo, me viene como periodísticamente esa imagen. Pero creo que ha funcionado este sistema, ¿no? No sé cuál es tu opinión, Aníbal, al respecto. Gracias, Matías, gracias por tu intervención. Sí, bueno, coincido, eso lo que trataba, no sé si lo llegué a mencionarlo, digo, en la exposición,
pero efectivamente lo que quería decir yo, por esto pues yo decía, digo, bueno, que Argentina tenga elementos de ese modelo clásico de gobernanza electoral, ¿se acuerdan? Yo decía, no caer en el lugar común de decir resabio, ¿no? Que tiene una carga peyorativa. Sino, ¿por qué digo? Porque esto inclusive en la literatura aparece mucho, cuando digo literatura, decimos en términos académicos, nos referimos a otro que la publicación de libros o papers, ¿no? A nivel académico. Que se aclara, hay un profesor mexicano que ha estudiado este tema en profundidad a partir de no solamente el caso mexicano, sino tiene un libro sobre todos estos, los sistemas de gobernanza electoral, de cómo funciona en América Latina, y él dice que no confundir dependencia con parcialidad, ¿no? Que un poco lo que preguntaba, entiendo, y coincido yo lo que decía Matías, porque ciertamente la DINE nuestra, nuestra de Argentina, de Dirección Nacional Electoral, que dependa del Poder Ejecutivo, si uno mira ahí, inclusive estudios comparativos a nivel internacional, ciertamente más allá, como el caso que mencionaba Matías, o algún caso que a usted le puede venir a la mente, o de Santa Fe, o de Buenos Aires, o de algún otro distrito, pero ciertamente por su dependencia, o sea, no por no ser autónoma del Poder Ejecutivo, ha sido parcial, sino, digamos, ustedes como partido político lo sabrán mucho mejor que yo, y por eso yo enfatizaba estas relaciones de cooperación, y a veces también de conflicto, entre lo que es el sistema de fiscalización partidaria, de apoderados partidarios, etcétera, han acompañado, se ha acompañado por eso de una coadministración de los procesos electorales. Pero en ese sentido, y enfatizando, y coincido con lo que dice Matías, yo también lo que iba a decir, Argentina, su modelo, este modelo tan peculiar, como usted pone así, el de cada país es peculiar, y sí, eso es cierto. Digo, pero peculiar me refiero a América Latina, porque América Latina ha migrado, ciertamente, sobre todo a partir de lo que se llama la tercera ola democratizadora, a partir del fin de los años 70 en adelante, cuando la mayoría de los países terminan la etapa de los regímenes autoritarios y recupera sus democracias, muchos sistemas políticos han rediseñado las instituciones electorales y han optado más bien por crear y por optar por la delegación judicial, ¿no? O sea, por darle que las competencias en materia de gobernanza electoral fuese manejada sobre todo por, o a veces un cuarto poder, como el caso de Costa Rica, un caso emblemático, o por fueros especializados dentro de un poder judicial. Pero en el caso nuestro, en el caso de la Argentina, sigue llamativamente, digo, con una Dirección Nacional Electoral, y insisto con esto, que existen organismos, inclusive a nivel subnacional, con características similares, sigue un principio, me parece, que es propio de otros contextos, más bien con el contexto europeo o el norteamericano. Hay otro autor que se llama Michael Boda, que analizó el sistema de administración electoral de Inglaterra, del Reino Unido, y dice, su texto es muy elocuente en sí mismo, porque dice, independencia no es panacea. ¿Y qué quiere decir con esto? Ese Boda dice, independencia no es panacea. Dice, repito, no por ser dependiente de los gobernantes, se es parcial, ¿no? Él dice, puede haber dependencia y se es imparcial en la administración de los procesos electorales. Y si uno mira las mediciones que hay a nivel internacional sobre cómo son evaluados, ¿no? Por misiones de observación electoral de la Argentina, como tiene, por ejemplo, nuestra universidad, la profesora Lourdes Lodi, cuando les hable, que ella es la directora del Observatorio Político Electoral de la UNR, pueden aprovechar para preguntarle sobre estas cuestiones. Digo, cuando uno habla, y también están las misiones, hay universidades, hay entidades de la sociedad civil y hay misiones del exterior que hacen observación electoral. Lo cierto es que, como dice Matías, coinciden, bien más allá de algún caso puntualísimo diría, coinciden de que desde la recuperación de la democracia, Argentina tiene niveles aceptables de confianza en sus procesos electorales. Y yo mencionaba el caso de Boda del Reino Unido, ¿por qué? Porque este autor dice, el Reino Unido ha optado por un sistema, y eso hunde sus raíces en el siglo XIX, dice, donde reparte las atribuciones de administración electoral o de gobernanza electoral, como yo les hablaba, las reparte entre muchos actores, o si ustedes quieren, muchos hacen poquito. Y por eso yo enfatizaba el tema de hablar de gobernanza. Esto que es tan grande, tiene tantas aristas repito, inscripción de candidaturas, hacer los padrones, hacer que a las 8 de la mañana estén los locales de votación habilitados para votar, que a las 6 de la tarde la gente ya, o sea, se cierran los comicios y cómo se cuentan los votos. Bueno, todo eso, en ese sentido, Argentina, vinculado con lo que decía Matías, yo creo, digo esto y lo he dicho en estas investigaciones que les contaba, que ahí toma nuestra élite, posiblemente sin saberlo, pero
casi también una cuestión muy algo de nuestra propia idiosincrasia, termina con un esquema de gobernanza electoral parecido a este modelo inglés que yo le mencionaba, donde hay varios actores, repito, hasta las Fuerzas Armadas, la Cancillería, el Ministerio del Interior, con su Dirección Nacional Electoral, la Justicia Nacional Electoral, los partidos políticos, la ciudadanía, los organismos de observación electoral. Bueno, como ven, hay muchos actores para que un solo objetivo, que haya elecciones justas, transparentes y limpias. Eso, bueno, esto, perdón, Matías, porque me extendí un poco, me parece, pero bueno, pero sí, era para decir que coincido con lo que señalás y mi sustento o mi fundamentación es la que acaba de decir recién. Gracias. Gracias, Aníbal. Betty Guido Bono, que ahí escribías permiso en el chat. Sí, ¿Querés ¿qué tomar tal? la palabra? Buenas noches, no sé si me oyen bien. Buenas noches, Betty, sí, se te escucha. Bueno, y muchas gracias porque sos muy clarito al explicar y eso se agradece. Mi pregunta es si considerás personalmente que de la última modificación que hablabas de la provincia de Santa Fe, si crees que hay algún punto negativo que faltó modificar, si crees que habría que mejorar algo con respecto a eso. Pero entiendo la pregunta, si querés precisar, Betty, a qué modificación te referís. Porque sé por lo que yo hablé, el Tribunal Electoral fue introducido por la Constitución del año 62 y sigue tal cual como está. Sí, no, pero hablaste de una modificación. Única. Hablaste de una modificación que hubo, no sé si en 2006, algo así, me parece que dijiste. No, yo me refería, pero me refería a nivel nacional. Me refería a nivel provincial, ¿estás de acuerdo con las PASO? ¿Modificarías algo? No, sí, eso no tiene que ver con el tema de gobernanza electoral, eso es una cuestión de... No, lo sí, sé, tiene que ver con la política. Desde ya. Sí, pero quería saber tu punto de vista, si estabas de acuerdo con las PASO y si estás de acuerdo con todo como está hecho o si modificarías algo. No, yo me parece que eso, bueno, de hecho, ustedes como recordarán, fue adoptado por el entonces gobernador, si no recuerdo mal, por el gobernador Obey, y hasta le terminó costando al entonces oficialismo estar en el ejecutivo de la provincia, ¿no? Y sin embargo, bueno, me parece que a nivel, digamos, de calidad institucional, esto también es un tema que la doctora Lourdes Lodi, la profesora que van a tener los encuentros siguientes, ella ha trabajado muy bien, lo pueden profundizar con ella, pero me parece que la provincia, la nación, con figuras o mecanismos, reglas de juego político democrático, como las PASO, ¿no? Que inclusive, me acuerdo yo cuando los profesores dan estos temas, se explica que hay como un continuo, ¿no? Del modelo modelo casi de comité, como hablábamos en el encuentro anterior, donde aparece el dedo decisor, como se hablaba hasta en México, de que el presidente saliente designaba a su sucesor, y en el extremo opuesto de ese modelo, digamos, casi una persona dice quién lo va a suceder, tenemos, bueno, el sistema de primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias como tenemos el nuestro. Quizá algo para modificar o por lo menos plantear, debatir, acá yo no tengo una opinión formada en eso, es decir, el tema de la obligatoriedad, por ejemplo, ¿no? Pero acá sí hablo de la historia y política institucional argentina, la obligatoriedad, el tema de que nuestro voto sea obligatorio, que ustedes saben, en el mundo, en todo el mundo no es así, no lo es en Estados Unidos, no lo es en nuestro vecino Chile, etcétera, es una decisión tempranísima. Cuando digo temprana me refiero a la reforma sempenista, allá de 1911 y 1912, que cuando uno lee el diario de sesiones, y yo los invito a quien le interesa, le apasiona estos temas, más ustedes que están en un partido político, uno vaya a los diarios de sesiones, puede escribir al Congreso que le mande, busca una ley, como si dice Betty, por ejemplo, quieren ver el diario de sesiones, el debate del que yo mencioné en el 2006, de la reforma lo que fue el régimen de financiamiento de la política, o el debate, es riquísimo el debate de la ley de las PASO, yo popularmente, porque la ley ustedes saben de un nombre kilométrico, pero pasará la historia como las PASO, todos los partidos que intervienen, las menciones que se agregan al final del diario de sesiones, bueno, yo creo que ese diario de sesiones de esa reforma nacional, con la reforma también nacional, casi fundante, la de Sáenz Peña, uno ve ahí a estas élites partidarias y los criterios que tienen, cómo razonan, cómo se expresan, quiénes son oficialismo, quiénes son oposición, pero llamativamente en uno y en otro caso, casi con 100 años de diferencia,
uno lee a los legisladores diciendo, por ejemplo, los miembros informantes del Poder Ejecutivo, dice, luego de consensuar con los apoderados partidarios, y ahí arranca, ¿no? Se llega por eso estas reformas, yo lo decía, esto sobre todo en mi tesis doctoral, estas reformas ante todo son procesos eminentemente elitistas, ¿no? Los hacen las élites políticas. Por eso digo que es importante, y ahí sí, Betty, digo, no me voy de lo que vos me preguntás, por eso digo por eso enfatizaba tanto el rol que la administración electoral tiene, tienen los partidos políticos, ¿no? Con la fiscalización, después con sus apoderados, cuando están presentes en los que son las audiencias, ya sea o de boletas, o la audiencia del recuento provisorio y del recuento definitivo, etcétera. Digo, el rol de los partidos políticos, fíjense, yo les mencionaba, esto no es algo de hace 5 años, esto en Argentina, y creo que es un valor, y yo por eso digo, vinculado con lo que plantea Betty, digo, todo espacio que la política partidaria puede tener en una democracia aún joven, aunque llaman para 40 años, digo, como la nuestra, me parece que es saludable, así que para mí, de modo de ver, digo, bienvenida a las primarias, bienvenida a la fiscalización partidaria, reconocida desde la reforma de Sarmiento, que yo les mencionaba, digo, último cuarto del siglo XIX. Así que, bueno, eso, no sé si respondo a tu pregunta, pero si bien el tema paso en sí no es específicamente este tema, pero lo cierto es que lo hacen las élites partidarias también. Así que si a alguien le interesa con este tema que pregunta Betty, digo, las invito a que busquen el diario de sesiones, sobre todo esa reforma del 2009, digo, que es la más cerca nuestra, y van a ver, digo, uno mira los matices que hay ahí, cómo dialogan las élites partidarias entre ellos, y se van a sorprender. Digo, yo lo hice por investigación, digo, pero ustedes que están en la política partidaria activa, digo, es tiene hasta un nivel, hasta un carácter pedagógico, digo, uno también se forma leyendo esas cosas. Gracias, Betty. Muchísimas gracias No, al a contrario, vos. gracias a vos. Bueno, Aníbal, hay varios mensajes de agradecimiento de Gabriela, muy interesante y clara exposición. Horacio Bertoglio, gracias Aníbal. Patricia Cabrera, muchas gracias Aníbal. Dai y Pelmayer, también muy buena exposición Aníbal, felicitaciones. Nadia, quiero agregar algo. Santi. Nada, de lo mismo que dijo Aníbal, y lo mismo que pasó con el módulo, por ejemplo, por lo menos con el bloque de Gastón Muti. La idea es que cada profe tiene 2 clases asignadas, y después de esas 2 clases hacen una especie de resumen. Vamos a tener no solo bibliografía, sino apuntes de informes a disposición. Seguramente Aníbal lo debe tener preparado, porque ellos ya vienen muy aceitados, como para reforzar todo esto. Y además de eso, quedan grabadas las clases en nuestro canal de YouTube del Instituto de Políticas Públicas del PDP Santa Fe. Nosotros siempre estamos recordando, tanto en los mails como en los grupos que tenemos, así que estén atentos a eso. La idea es que la clase anterior, no sé si compartís, Aníbal, fue un poco daba más para el debate. Creo que esto fue para algunas conclusiones finales, que estuvo bueno que Betty también se sumó a preguntar, pero creo que son muy riquísimas las charlas, y además de eso, todo el soporte que vamos a tener de bibliografía, y que queda grabado para que puedan repasar todas las veces que quieran. Bueno, gracias, Santiago. Sí, yo solamente remarcar esto, lo que decías, claro, porque justamente por eso bueno, desde ya, bibliografía, eso, de la clase anterior, básicamente ahí, digo, ahí, eso es lo que yo mencionaba, está, digo, lo que hay manuales de ciencia política básico, editados, por ejemplo, por Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, o nomás ya, digo, de su rol político partidario en su momento, digo, pero Juan Manuel Abal Medina, como académico, como politólogo, muy sólido, y ahí recomiendo el manual de él, digo, de él con su equipo, o hay de otros profesores, Diego Ruz, que tiene una introducción a la ciencia política, digo, ahí hay varios, pero de este tema en particular, claro, ahí entiendo lo que dice Santiago, porque este es un tema más técnico, pero ojo, aparenta ser más técnico. Por eso yo remarcaba, en esa cosa yo decía, de escolar, la gobernanza electoral es endógena a la política partidaria. ¿Qué quiero decir con esto? No es que por acá pasa el recuento de votos o la administración y la política y ustedes pasan por allá. No, son ustedes, lo conocen, repito, lo saben mucho mejor que yo. Cuando le ha tocado estar fiscalizando en las escuelas, siendo fiscales generales, fiscales de mesa, recorriendo establecimientos, participando de audiencia de boletas, participando de recuento definitivo, etcétera.
a eso digamos, podemos decir, no son una y la misma cosa, pero sí son los decisores de cómo van a salir, repito, esas políticas públicas de gobernanza electoral. Justamente la apuesta, por eso yo reivindicaba, y esto si me permitís, Santiago, si hay unos minutitos más, lo aclaro, reivindico el concepto de gobernanza electoral desde estos autores que yo mencionaba, Mozaffar y Scheller, el año 2002, o Escolar, que lo trae para Argentina el año 2010, porque hay otra movida, sobre todo que viene de un grupo interesante, que hay que también leer y dialogar con ellos, que es viene de una profesora australiana, Pippa Norris, que prefiere hablar de integridad electoral. Integridad, como dice un autor, Dieter Nolen, dice integridad tradució como honestidad, esto es decir, todas estas fases ex ante, durante y ex post de los procesos electorales, bueno, tienen que ser honestas, no tiene que haber que sesgos, ¿no? Manipulaciones, esas cosas de las que yo hablé. Entonces, pero al hablar nosotros, más que hablar de integridad electoral, de honestidad en el proceso electoral, nosotros cuando escolar, yo mismo, digo, este profesor Barriento del Monte de México y otros académicos, al hablar de gobernanza, y remite a la política. Entonces yo, de hecho, en mi tesis propongo una teoría política de la gobernanza electoral multinivel, digo, aplicada a la Argentina, ¿no? Por eso con ese ejemplo tenemos nosotros. Así que repito, bueno, por lo que decía Santiago, yo quedo a disposición, bueno, después Santiago en todo caso si me envía el pedido de material, o yo se lo voy pasando, digo, pero estos autores que serían textos clásicos sobre el tema, repito, no se queden con lo técnico, que ustedes eso ya lo saben, sino piénsenlo en la clave que usted la tiene más incorporada, digo, por la experiencia de la historia del partido, del rol activo que tienen, que tuvieron, que tienen y que van a tener en lo que esto que le llamamos gobernanza electoral, ¿no? Que la política está metida, pero cuando digo metida, en el mejor de los sentidos. A veces también está para el mal sentido, obviamente, y ahí están esos problemas que yo mencionaba. Pero lo que quiero decir es que, en vez de hablar de integridad electoral, y hay mucho también discurso un tanto naif sobre eso, sobre todo el enfoque latinoamericano, que cuando Escolar habla de estas cuestiones, empieza a hablar de estas cuestiones a partir de la segunda década del siglo, la idea que es esto, no desentendernos de la política, porque está estas otras visiones de otros contextos que dicen, no, esto es una cuestión de casi tecnócratas de la gestión, de la administración, y la política partidaria no tiene nada que ver. No, por todo lo que yo les conté, tiene mucho que ver, como decía Matías en su intervención, son los partidos políticos los que designan, y no solamente con los que son funcionarios, por ejemplo, de la DINE, sino también los que designan, como ustedes saben, más allá del Consejo de la Magistratura, etcétera, pero los que designan a los magistrados, entonces, a los jueces. Y eso ocurre a nivel nacional y a nivel subnacional. Entonces, pensar esa lógica política, en una enclave política, esto que parece tan técnico, tan de una supuesta asepsia, que en realidad es muy político, eso es lo que yo intentaba decirles. Así que, bueno, quedo a disposición del Instituto de Políticas Públicas para lo que necesiten, y bueno, repito, ha sido un gusto para mí compartir estos dos encuentros con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aníbal. Gracias. La verdad, un gusto escucharte. Gracias por tu tiempo y gracias por haber sido parte de esta primera edición, ¿no? De esta escuela que estamos estrenando y que tanto estamos disfrutando y construyendo entre todos. Bueno, si nadie más quiere tomar la palabra, hacer alguna consulta. Hoy está más silencioso. Estamos con mucho frío acá en Sunchales, al menos. Sí, aquí también. Bueno, nos despedimos entonces y bueno, nos reencontramos en 15 días con la próxima clase, con Lourdes Lodi, 2 próximas clases con ella. Bueno, ¿cómo? Ah, bueno, no, pensé que habían preguntado algo. Gracias a todos por su participación. Nos vemos en la próxima. Buen fin de semana para todos. Nadia, si me permitís, sí, simplemente agradecerte, bueno, en la persona de Matías Álvarez Colombres, en Santiago, en vos, Nadia, en Celeste, bueno, agradecerles a todos y todas por la generosidad en la convocatoria, como decía al principio, así que bueno, quedo a disposición. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Chau, chau. Estén bien.